está graduada como licenciada en Antropología con orientación sociocultural por la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad de La Plata en el año 2002. Obtiene posteriormente el doctorado en Ciencias Naturales con orientación Antropología, otorgado también por la Facultad de Ciencias Naturales y el Museo de la Universidad Nacional de La Plata en el año 2019. Su tesis de doctorado fue titulada Trayectorias laborales de migrantes senegaleses en La Plata y Puerto Madryn, una etnofotografía de los imaginarios y prácticas en torno al trabajo, desarrollada entre los años 2012 y 2018. Pueden formular preguntas por chat escrito si así lo desean, y al final de la exposición que va a dar Luz, vamos a abrir el intercambio, como para que puedan formular preguntas. Y por último, comentarles que esta charla está siendo grabada como para después poder disponer de este material de trabajo. Te escuchamos, Luz. Bueno, Vanessa, gracias por la bienvenida y por la presentación. Gracias a Soledad también, bueno, Nora, a todas las personas con las que yo estuve charlando. Una aclaración nomás, el título de grado, la licenciatura en Antropología, la terminé en 2012, que creo que por ahí 2012, y después, bueno, empecé el doctorado. Y bueno, gracias por interesarse también en la temática. La idea de la presentación que ahora les voy a pasar a compartir no es tanto hablar sobre mi trabajo de investigación en particular, que obviamente que sí, sino un poco traerles algunas cuestiones más generales sobre la migración senegalesa y sobre todo de Senegal, porque yo hice trabajo de campo allá para mi tesis, entonces, bueno, les traje bastante material fotográfico y, bueno, y algunos datos y cuestiones que me interesaba compartirles. Así que, bueno, cualquier cosa, vos recién mencionaste lo del chat, eso tendría que estar atenta yo al chat o ustedes me avisan si alguien escribe y me... Te avisamos. Listo, buenísimo. Así que, bueno, entonces empiezo a compartir, ¿no es cierto? Sí. Ahí está. Comparto ahora sí toda mi pantalla. Cualquier cuestión de logística, ustedes me avisan. Ahí ya estoy compartiendo, ¿no? Ahí está. ¿Ahí se ve? Sí, ahí empieza. Bueno. Y acá oculto esto. Bien. Bueno, me imagino, capaz que incluso alguien ya conoce esta foto porque la habrá visto por ahí. ¿De dónde es esta foto? ¿Desde dónde está tomada? ¿Alguien se anima a comentar? Madrid. Madrid, desde la costa. Bien, La Madrid. Rambla. Exactamente. Esta es una foto que, bueno, obviamente es de mi trabajo de campo, con uno de los migrantes senegaleses con los que yo trabajé específicamente en la ciudad de Puerto Madryn. Pero bueno, como les pasé a contar, como les dije antes, perdón, la idea es presentar algunas cuestiones más generales de la migración senegalesa. Bueno, ya mi presentación está, ahí está mi mail, así que si lo quieren anotar, ahí tienen, cualquier cosa si no después me lo piden. Por cualquier duda que surja, cualquier cosa que ustedes después me quieran consultar, estoy a disposición. Si tienen que hacer algún trabajo, lo que sea, y me pueden escribir ese mail. Bueno, la idea ahora era presentarles un videoclip de esta banda de Senegal que se llama Dara J Family, como para ya ir introduciendo algunas cosas, porque la palabra Dara es una palabra en lengua wolof que significa escuela, pero no es cualquier tipo de escuela, sino que son escuelas coránicas. ¿A qué me refiero con esto, escuelas coránicas? ¿Alguien se anima a comentar o sabe de cuál es la religión mayoritaria que hay en Senegal y que por ende tienen los migrantes senegaleses acá en Argentina? ¿Alguien sabe de qué religión son? Musulmanes. Corán, exactamente, musulmanes. Del Corán. Sí, y exactamente la palabra Dara se refiere a estas escuelas coránicas específicamente. Y bueno, y a su vez también la banda se llama Dara J Family, la palabra family es una palabra en inglés, obviamente, entonces ahí también hay algunas cuestiones de donde empiezan a notarse estas mezclas o estas complejidades que presentan estas personas bueno, que empezaron a llegar a Argentina a fines de los 90. Y bueno, ¿pudieron ver algo del video? ¿Se cortó mucho, pero pudieron, aunque sea, ver las imágenes? Sí, las imágenes se veían bien. Sí, el audio era lo único que se Sí, el audio era lo único que el nos audio era el escuchaba problema. bien. Bueno, después una de las profes les puede pasar el video el link del videoclip y lo pueden ver ustedes por YouTube. De todos modos, ¿llegaron a escuchar algo del idioma en el que hablaban?
Me pareció que estaba en portugués, pero no sé. ¿En portugués? En algunas partes se Sí, escucha era francés. como Francés. Francés, exactamente. En una parte se escuchaba en francés y en la otra, en la mayor parte del video, se hablaba en el idioma típico de Senegal, que hablan los migrantes que por ahí ustedes se han cruzado en la playa. ¿Saben cuál es ese idioma? ¿Alguna No. vez escucharon hablar de Wolof, el idioma Wolof? Wolof. No, ni idea. No. Bueno, el No, idioma ni idea. Wolof, Al día. Sí, me el suena, idioma Wolof pero es la lengua principal, es uno de lo que se llaman las 5 lenguas nacionales. Senegal tiene muchos grupos étnicos, muchas etnias, muchas culturas, y la más numerosa de todas es la Wolof, que es la mayoría de los que, es la lengua de la mayoría de los que hablan acá. Pero también alguno mencionó por ahí el francés, y exactamente, ¿saben por qué se habla francés también o por qué, bueno, los chicos del video están hablando en francés? ¿A qué les suena eso? por la Sí, colonia. por Senegal la era colonia francesa. colonia. Exactamente, era colonia francesa. Bueno, buenísimo, entonces algunas cosas ya vamos a ir adelantando que después vamos a profundizar en eso. Acá lo que les traigo sí es para mostrarles un poco dónde yo hice mi trabajo de campo, como me presentó la profesora al principio. Bueno, yo hice una etnofotografía, es decir, una etnografía con imágenes sobre todo, y escrito también, en principalmente estas 2 ciudades, La Plata, que está marcada ahí en la izquierda, y Puerto Madryn a la derecha, entre 2012 y 2018, intentando entender, bueno, cuáles eran las prácticas, cuáles eran los motivos de migración de estas personas que vinieron desde Senegal y sobre todo trabajaban en el comercio callejero. Pero después mi investigación yo la fui ampliando y ahora van a ver hacia dónde. Una consulta, ¿ustedes me escuchan todos bien? Sí. ¿Sí? Muy fuerte, muy bajo, me avisan cualquier cosa. Porque Sí, te escuchamos bien. ¿Se escucha bien? Te escucho bien. Bárbaro. Buenísimo. Bueno, ahí entonces esas son las principales ciudades de las cuales yo partí. Un poco porque la ciudad de La Plata es la ciudad de la cual yo, bueno, en la cual yo vivo y en la cual yo empecé a trabajar sobre estos migrantes, pero después me interesó también entender, bueno, cuáles eran las prácticas de circulación, cuáles eran la movilidad. Evidentemente no viven solamente en la ciudad de La Plata ni en la ciudad de Buenos Aires. Hoy en día hay en el país comunidades de migrantes senegaleses en todas las provincias y en la mayor parte, por lo menos, de las grandes ciudades o capitales de las provincias. Y como ustedes saben, en el verano, sobre todo en el verano, muchos se trasladan a trabajar en la costa, en la venta callejera, en el comercio callejero, sobre todo en la costa. Entonces dije, bueno, vamos a tomar una ciudad alejada de Buenos Aires para ver cuáles son las prácticas que se dan en esa ciudad, de dónde vienen esos migrantes, cuáles son sus redes, sus vínculos, desde cuándo es que llegan a la ciudad. Por eso es que decidí tomar la ciudad de Puerto Madryn. Ahí está, perdón. Bueno, y principalmente yo trabajé con estas 4 personas, con estos 4 migrantes de Senegal, Bamba, Tons, Billy y Lai. Durante todo mi trabajo de campo, que duró alrededor de 5 años, un poco más, yo entrevisté a 100 personas, migrantes provenientes de Senegal, pero yo elegí trabajar con estas 4 personas en particular porque sus historias de vida me parecían interesantes, divergían entre sí, se diferenciaban entre sí. Como podrán ver, bueno, algunos, los de arriba, Bamba y Tons, vienen de la misma ciudad, y ellos incluso son parientes entre sí, pero después los de abajo venían de otras ciudades, de Mboro, de Dakar. ¿Dakar saben qué ciudad es? La capital de Senegal. La capital de Senegal. Bien, buenísimo. En cambio, Mboro es una ciudad costera, como esas ciudades que se veían recién en el video, de playas hermosas y barcos. Bueno, esa es la ciudad de Mboro, de donde viene Billy. Y bueno, Meje, que es la ciudad de donde vienen Bamba y Tons, es una ciudad bastante en el interior, en lo que se llama la cuenca del Maní, que ahora vamos a ver dónde queda, y es una ciudad muy, muy árida, muy seca, como también se veían algunas imágenes en el video. Como pueden ver, los 4 eran comerciantes, excepto Bill, que también era camionero antes de venir a Argentina. Todos son Wolof, como les comenté recién, es el grupo étnico y la cultura mayoritaria de Senegal y también la lengua. Y bueno, con diferentes edades, más o menos entre los 20 y los 41 años, llegaron todos a Argentina. Algunos desde Brasil, como pueden ver ahí abajo, que dice vía Brasil, y Lai desde Ecuador. Y ahora vamos a ver también por qué.
Lo que yo pude ver con estas 4 personas que investigué y con las cuales investigué en profundidad y acompañé a lo largo de todos estos años sus trayectorias laborales, lo que me interesaba era que, bueno, todos partieron cuando llegaron a Argentina en la venta callejera, todos se insertaron a trabajar en la venta callejera. Sin embargo, con el correr de los años, fueron cambiando sus prácticas laborales, sus experiencias laborales. Algunos siguieron trabajando, bueno, como Lai, por ejemplo, que siguió trabajando en la venta callejera hasta la actualidad. Algunos se fueron a trabajar en locales propios, alquilando un local, otros empezaron a trabajar en la construcción, como el caso de Billy, y otro, como el caso de Tons, empezó a trabajar en la venta mayorista transnacional. Esto de transnacional, esta palabra, ¿a qué les suena? ¿Tienen idea de a qué puede A lo referir? largo de varios países, la venta. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Nora Nora. Buenísimo, Nora, porque había escuché. entrado con la cuenta de mi papá. Así Buenísimo, que, no, porque te escuché antes también y sabía, entonces buenísimo, ya, si me acuerdo les voy diciendo los nombres. Como dice Nora, es a lo largo de varios países. Entonces, en este caso, Tons trabajó entre Argentina y Brasil, y él iba a Brasil a comprar mercadería, la traía a Argentina e incluso la vendía no solo alrededor de la ciudad de Buenos Aires y en ciudades alrededor de Buenos Aires, sino también en otras provincias. Incluso estos mayoristas que viajan a otro país y vienen a Argentina con mercadería, porque es más barata en Brasil que en Argentina, son los que después revenden mercadería a comerciantes que, por ejemplo, llegan a vender a Puerto Madryn en el verano. Con lo cual también hay todo un circuito que conecta estos países. Pero bueno, como pueden ver ustedes acá en este gráfico, parece que la trayectoria de vida parece que fuera lineal, ¿no es cierto? Como una cosa recta y secuencial, como siguiendo un caminito muy marcado, muy perfecto. Y la realidad es que eso no es así. Por eso yo tomé esta imagen, que no sé si está presente el artista, el autor de la imagen, pero me gustó mucho, me la pasó Soledad, y retrata en particular la autora. ¿Cómo? La autora. La autora, ¿y sos vos? No, habla la profe, ahora no me acuerdo. Listo. Perdón, porque no veo a nadie. Bueno, pero no sé si... la autora... ¿Cómo es tu nombre? Sofía. Sofía, bueno, Sofía, me encantó tu trayectoria, en realidad tu obra de arte, que representa la trayectoria de Mohamed, porque justamente grafica muy bien, muestra muy bien cómo se conforman las trayectorias de vida de las personas. No son una cosa lineal, como les decía recién, perfecta, que sigue un orden. Al contrario, como muestra el dibujo de Sofía, está cruzada por un montón de aspectos que van y vienen, que no son siempre progresivos hacia adelante, sino que muchas veces también las personas viven periodos o de estancamiento o de retroceso. Y en este caso, bueno, ella intentó mostrar en el dibujo cómo participan un montón de elementos, el dinero, que está ahí arriba, en la izquierda, la casa donde vive Mohamed en Morón, acá abajo, pero también las labores o las actividades de su esposa mientras él trabaja. Acá abajo está Dakar, o sea, hay como un entrecruzamiento de un montón de variables, que me gustó mucho este dibujo, o esta obra de arte, vamos a decirle, porque grafica muy bien, o expresa muy bien cómo se conforman las trayectorias de vida de las personas, de un montón de elementos. Y es un poco lo que les quería traer acá. Esto sí, digamos, es como una parte central de mi trabajo. Lo que yo quiero mostrar es que nosotros por lo general nos acercamos o conocemos a estos migrantes que vienen de Senegal un poco en la escena que muestra la foto del medio del gráfico, vendiendo en la calle su mercadería. Pero, digamos, detrás de esta persona, o en realidad conformando a esta persona, hay un montón de elementos o de esferas que componen su vida de manera articulada. No sé si han visto alguna vez estos diagramas, que son los famosos diagramas de Venn, creo que se llamaban, no me acuerdo ya, pero bueno, donde cada una de las esferas de la vida, desde lo familiar, que está arriba, lo étnico, lo religioso, lo migratorio, la movilidad, lo residencial, el aspecto residencial, o sea, donde viven, la vivienda, lo jurídico, que quiere decir el rol del Estado,
el estatus jurídico de la persona, lo mediático, y en este caso ustedes por ahí saben que estos migrantes desde los medios de comunicación aparecen mucho y son representados de cierta manera, por lo general bastante negativamente. También eso influye en sus trayectorias laborales. Entonces, donde todos estos elementos de la vida están interconectados, por eso cada uno de las esferas se contacta con la otra, y en el medio aparece la vida de esta persona, que nosotros la conocemos porque trabaja en la calle, pero tiene todos estos elementos que lo conforman y hacen le hacen ser lo que es, digamos, hoy en día estar trabajando en la calle. Este slide es uno de los que yo les presenté antes, que hasta la actualidad sigue trabajando en la venta callejera desde que llegó en 2013 a Argentina, y en la misma calle, en esa misma vereda que ustedes ven ahí en la ciudad de La Plata. Como les decía recién, lo jurídico o estatal también es muy importante en la vida de estas personas, sobre todo en el contexto migratorio en Argentina. Acá les traje algunos artículos de la ley, no los vamos a leer en detalle, pero bueno, para que conozcan ustedes, por ahí ya lo trabajaron. La ley 25.871 es la ley de migraciones argentina, y es una ley de avanzada en toda la región y en el mundo también. ¿Por qué? ¿Ustedes saben qué es lo novedoso de esta ley en relación a leyes de migraciones de otros países? ¿Tienen idea o no? No. ¿No? No ¿Escucharon? alcanzo muy bien a leer, pero mi mamá se me había dicho hace poco en relación a ese tema que Argentina es un país más bien benevolente a las migraciones, a diferencia que otros países, y que permite más, como no sé si privilegios, son servicios así. Sí, bueno, privilegios, servicios o derechos. Derechos, ¿no? Claro, ¿Podemos decirle? sí, privilegios no era bien. No, pero venía por ese lado. Sí, decime, Nora. Como la salud o otros que en otros países no son tan dados a gente que no es ciudadana del país. Exactamente, Nora. Lo que estás diciendo ese es el corazón de la ley migratoria argentina. Es una ley que entiende que las personas tenemos derecho de movernos y de migrar. O sea, que migrar es un derecho, y con ese derecho fundamental vienen asociados un montón de derechos como la salud, la educación, el trabajo. Pero bueno, lo que dice la ley y lo que sucede en la realidad tampoco es automático, o no es tan así. Después vemos que en la vida cotidiana hay un montón de elementos que hacen que todos esos derechos que la ley de inmigraciones argentina nos otorga o les otorga a las personas que no son nacionales. Cuando nos referimos a personas que no son nacionales es que o no han nacido en el territorio o no se han nacionalizado, o sea que básicamente no tienen el documento argentino, entonces no pueden acceder a todos esos derechos. Como les decía, a veces en la práctica no siempre se da. Y en el caso también de las personas de Senegal, tienen dos particularidades específicas que tienen que ver con esto del cuadrito de al lado, que este es un cuadro que lo tomé de los materiales con los que ustedes trabajaron en el curso con Soledad. Los migrantes de Senegal, bueno, Senegal es un país que ¿en qué continente queda? África. África Occidental. Exactamente. Ahora ya vamos a llegar a un mapa. Bien, en África como continente y en la región de África Occidental específicamente. Eso hace que para la ley argentina los migrantes senegaleses son extra regionales o extra Mercosur. El Mercosur es el mercado común del sur que lo forman varios países, algunos son países miembros, otros países asociados se les llama, pero bueno, básicamente son todos los países de, bueno, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, bueno, Bolivia es asociado, hasta Ecuador, digamos. Que tienen una serie de facilidades o derechos por pertenecer a este mercado común del sur, que permite sobre todo la movilidad de las personas. Como ellos no son del Mercosur y vienen de otra región, tienen varias dificultades más para acceder no solo a los derechos que la ley en general le da a todos los migrantes, sino específicamente al documento también. Y a los senegaleses se les agrega otra cuestión, otro problema más, digamos, en Argentina, que es que en Argentina no hay embajada ni consulado, o sea, ellos no tienen una representación de su país, de Senegal, en Argentina.
las embajadas y los consulados vendrían a hacer eso, vendrían a hacer una representación de tu país en otro lugar, en el lugar donde vos estés. En cambio, Brasil sí la tiene. De hecho, en Brasil, en Brasilia, que es la capital de Brasil, está la embajada más cercana para todos los senegaleses que viven en Argentina. O sea que eso también hace que la movilidad entre Argentina y Brasil sea bastante, de estos migrantes, no sea bastante fluida. Y como dice acá, cantidad de senegaleses que solicitaron residencia entre 2008 y 2017. Ustedes, bueno, como les vengo diciendo, no tienen embajada, son extra-Mercosur, pero la ley de migraciones es una ley, digamos, pro derechos de los migrantes. Sin embargo, una vez que una persona llega, cualquier migrante de cualquier parte del mundo que llegue al país, una vez que vive 2 años seguidos en el país, puede solicitar la residencia. Pero tiene que tener una condición, que es que tiene que haber entrado a Argentina por un paso habilitado. Entonces tiene el sello en el pasaporte de entrada. A los senegaleses por lo general han entrado por pasos que no estaban habilitados, entonces ellos no pueden comprobar ese sello en el pasaporte, con lo cual no pueden iniciar el proceso de regularización, como se llama, o pedir el documento. En el año 2013 hubo un programa específico para senegaleses que les permitió obtener el documento a una gran cantidad, dejando de lado ese requisito específico del sello, como les digo. Por eso también vemos que desde el año 2013, ¿están viendo el gráfico de acá de la derecha? Sí. Bien, que es el gráfico que ustedes trabajaron en clase. Del año 2013 al año 2016, este gráfico, las barras, como se llama el gráfico que es un gráfico de barras, se disparan porque son los años en los que se empezó el trámite de regularización y bueno, y después siguieron las etapas subsiguientes. El programa de regularización específico para senegaleses fue solo en el año 2013, que de hecho duró 180 días de corrido. Y llegaron a anotarse 1.700 senegaleses en Argentina. Pero después, como van viendo, hasta el año 2016, sigue habiendo solicitudes de residencia, o sea, de documento, porque eran diferentes etapas las que tenía este trámite. Entonces, era una etapa siguiente, para otro, primero tenían un documento, después otro documento que era de más años, hasta acceder a la ciudadanía argentina, o al documento que la mayoría de nosotros tiene. Así que bueno, un poco por eso es que el gráfico muestra que en ese momento hay una gran cantidad de residencias. Otra cuestión también que hace a que haya una gran cantidad en este momento es que para esa época empiezan a haber una nueva ruta migratoria que es vía Ecuador. Están viendo el mapa que les muestro acá, donde hay un montón de flechas que muestran las rutas migratorias. Sí. Bien, las primeras rutas, que es la amarilla de Senegal a Argentina, es hasta el año 2002, cuando venían directo desde su país hasta Argentina, porque estaba la embajada todavía, la embajada fue hasta el año 2002, y podían tramitar directamente en Senegal el documento argentino, una visa argentina. En el año 2002 se cierra la embajada, entonces empiezan a aparecer otras rutas alternativas para poder llegar a Argentina, y empiezan a aparecer, por ejemplo, bueno, vía Brasil, como pueden ver, muchos pasan, digamos, el trazado que hace de cada una de las líneas es aleatorio, no es que vienen estrictamente por eso, obviamente son todos viajes en avión, y no es que vienen por el mar ni nada, sino la idea es mostrar que la mayoría pasa por Brasil, porque, como les decía recién, en Brasilia sí hay una embajada, entonces desde Dakar era más fácil tramitar un documento de Brasil. Entonces viajaban a Brasil con un documento brasilero y desde Brasil entraban a Argentina. Pero esa estrategia, digamos, para poder tener un documento, empezó a dificultarse porque empezaron a denegarle el pedido de visas y empezó a aparecer una opción que era por Ecuador, como ven, que es como la línea negra. Porque en el año 2010, Ecuador tiene una ley también como la Argentina, que es bastante abierta y otorga bastantes derechos a las personas migrantes, y en este caso Ecuador lo que hacía era, no le pedía visado a ningún ciudadano de cualquier país del mundo. A los senegaleses tampoco, entonces cualquier persona podía entrar a Ecuador sin documento. Podía quedarse en Ecuador.
Y lo que pasa que la mayoría querían llegar a Argentina. ¿Por qué? Porque en Argentina ya tenían parientes, tenían amigos, tenían contactos que los estaban esperando, por eso ellos querían llegar hasta acá. Entonces, una vez que llegaban a Ecuador, que les permitía entrar tranquilamente sin exigirles ningún documento, bueno, sí después tenían que bajar por tierra hasta Argentina, y ahí quedaban en la misma situación irregular, sin papeles, digamos, como el resto de las rutas. ¿Hasta acá se ¿Puedo entiende? hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué se cerró la embajada acá? Bien, en el año 2002 se cerró la embajada. El año anterior, el año 2001, ¿se acuerdan qué pasó en el país? Ustedes probablemente eran chiquitos o chiquitas, pero Corralito. Hubo crisis Corralito, económica. ¿qué 5 dijeron por ahí? presidentes, 5 días. Exactamente. Hubo crisis económica social. Exactamente, todo eso. La gran crisis que tuvo el país en el 2001 hizo que se cerraron un montón, justamente por ajustes de presupuesto, se cerraron un montón de embajadas. Y las embajadas africanas fueron las primeras que se cerraron, porque consideraban que era un gasto grande de dinero. ¿Por qué se les ocurre a ustedes que primero cerraron las embajadas africanas y no, por ejemplo, las embajadas europeas? Porque En África no. ¿Sí? porque las embajadas africanas eran de las que venía más gente, seguramente. Y con las que menos nivel educativo, si quieres decirle de alguna manera, venían. Y tampoco es una Claro. potencia, es un país periférico. ¿Es un país, Claro, África? por eso, Perdón. Un continente, por Dios. Ahí está. Bueno, bien, sí, tiene más que ver con eso, que no es un continente que tenga grandes potencias mundiales, entonces no hay tantos vínculos entre Sudamérica y África. Actualmente, sí los hubo en el pasado, ustedes habrán escuchado hablar de la esclavitud, del comercio triangular entre Europa, África y América, o sea que durante toda la historia de la humanidad siempre hubo contactos, lo que pasa que en términos económicos y sobre todo desde la globalización a esta parte, claramente entre Sudamérica, toda la región de Sudamérica y África, no ha habido muchos intercambios, no ha habido intención de generarlos. Pero no tanto por ahí, obviamente que también influye por ahí desde la percepción del Estado, esa idea de que son menos educados o que vienen muchos, pero eso también son mitos que hay que empezar a derribar. Bien, de esta parte de las rutas migratorias, ¿tienen alguna otra duda? ¿O quieren que sigamos adelante? No, Bueno, Todo bien. gracias. seguimos entonces. Yo tengo una duda, pero es más que nada por un tema, no sé si de religión, pero creo que sí. Sí, decime. En el gráfico que estábamos viendo se mostraba que muchos eran más hombres que mujeres los que habían pedido vivienda. Acá. ¿Puede una mujer salir de Senegal sola o tiene que estar sí o sí acompañada por un hombre? Bien, dos cuestiones. Primero, cuando dice solicitud de residencia, no se refiere, ahí sí que no se refiere a la vivienda. El término residencia, es cierto que por ahí se confundieron porque yo lo dije, lo que decía antes. La palabra residencia puede referirse o a la vivienda de una persona o al documento. En este caso, se habla de solicitudes de documento. La residencia es o sea, vos pedís una residencia porque residís en tal país. Entonces, pero sería sinónimo de documento. Estos serían solicitudes de documento. La cuestión de los varones o la cantidad de varones y mujeres, sí, las mujeres pueden migrar tranquilamente como los varones lo hacen. Lo que pasa es que ahí hay un montón de cuestiones culturales que hacen que no esté tan bien visto para las mujeres salir del país. Y todavía hay mujeres y cada vez hay más mujeres. De hecho, en Argentina ustedes por ahí algunas habrán visto y ya vamos a ver alguna también más adelante. Pero la migración femenina de Senegal en particular y por lo general, en realidad es una tendencia de todas las migraciones, de cualquier país del mundo. El proceso de lo que se llama feminización de las migraciones, que han habido un aumento de mujeres en las migraciones, es más reciente. Siempre han sido los varones primero los que salían a migrar y las mujeres se quedaban en la casa. ¿Ustedes por qué les suena eso? ¿A qué les parece? ¿Qué ideas tienen en relación a eso? ¿Por qué puede darse eso? De que sean los varones los que salen y las mujeres las que se quedan en la casa. Puede Por la ser altura. por de un... género. Y, ¿no?
Claro, por la Ujú. por la Pero idea por lo que de... estuvimos viendo, las mujeres se quedaban, por ejemplo, con gran parte de la familia del hombre allá en Senegal, mientras que el hombre Ujú. venía a trabajar acá y la mujer se ocupaba de las cosas de la casa, de cuidar a la como cuidar familia, de los y esas hijos cosas. y todo eso. Exactamente, y ahí alguien gritó por cuestiones de, gritó, no, perdón, yo lo escuché así como alguien dijo por cuestiones de género. ¿Qué más estaban diciendo por ahí? No, Por eso lo que de la coso, el construcción hecho de social. considerar que el hombre sería como el pilar de la familia también. Ujú. Además que Ahí decía, ¿sí? la religión musulmana es súper machista, así que... Bueno, un montón, ustedes mismos acaban de responder, son un montón de elementos los que hacen, pero son elementos culturales. Ahí alguien dijo una construcción, alguien dijo la palabra género, o sea que podemos ir armando la respuesta. Son construcciones de género asociadas al varón como proveedor de la familia, y eso no es solamente de Senegal o de la cultura senegalesa en particular, es algo que tiene que ver con, digamos, con todo, en todo el mundo pasa esto, ¿no? Ahora habrán escuchado hablar de la palabra patriarcado, que tanto se dice ahora. Bueno, es cierto que hay una base patriarcal de la mayoría de las culturas del mundo, en las que el hombre ha sido construido como el que tiene que trabajar fuera de la casa para mantener a la familia, y la mujer es la que se queda en el ámbito doméstico cuidando a los hijos, y en este caso, como dijo uno de sus compañeros por ahí, cuidando a la familia del varón también. Así que esa sería un poco la respuesta por la cual hay más varones que mujeres migrando. Pero ustedes también sabrán que ya eso se está rompiendo un poco y de hecho hay mujeres que migran. El hecho de que yo trabajé con más varones tiene que ver con eso también. Acá en el país la mayoría son varones, son muy poquitas las mujeres que hay. No hay datos certeros sobre la cantidad de migrantes senegaleses que hay. Eso más adelante en una diapositiva está. Se estima, la Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina es una asociación que sería como, son al fin y al cabo los representantes de los senegaleses acá. No tienen un puesto de gobierno, digamos, no tienen una función gubernamental, pero es una asociación de migrantes que sí representa a todos los migrantes del país. Por lo general, cuando tienen que solucionar alguna cuestión con el Estado, son ellos los representantes de todos los senegaleses acá. Por eso, inclusive, los senegaleses le dicen mi presidente acá en Argentina. Es el presidente de la asociación a lo que se refieren. La asociación estipula que hay unas 5.000 personas de Senegal viviendo en el país. Pero, como les decía antes, ese régimen, ese programa de regularización que hubo, por el que se inscribieron para tener el documento, contabilizó nada más que 1.700 personas que se inscribieron. Así que bueno, esos son más o menos los datos que hay, pero se sabe que son alrededor de 5.000 o un poco más. Y bueno, acá les traje otro de los trabajos que armaron algunos de sus compañeros o compañeras, no sé quién es la autora o autor de este, pero me gustó porque venía un poco a colación Fui de... yo, ¿Vos cómo te llamas? Tomás Iglesias. Tomás, bueno, Tomás, la verdad que cuando vi tu trabajo me hizo acordar mucho al gráfico que yo armé, encima con los colores inclusive, así que bueno, les traía esto para mostrar también estas conexiones, cómo Argentina es un punto de llegada, también de partida y de tránsito para personas que se mueven por todo el mundo, y en este caso, bueno, para los africanos y senegaleses en particular. Acá les traje dos testimonios de Tons y de Lai, que cuentan cómo uno llegó por Brasil, con la visa brasilera, y otro llegó por Ecuador, que es Lai, que está acá al costado. Justamente a Lai, por ejemplo, un amigo le dijo que tenía que ir a Argentina, que estaba bueno ir a Argentina. O sea que también eso muestra cómo las personas eligen el lugar donde van a migrar, un poco por recomendación, o porque tienen alguna, como les decía antes, algún pariente viviendo acá. Una familia, lo que se llama las redes migratorias, las redes de amistad. Cuando hablamos de redes, hablamos de unión de personas, en la que también en esa unión de personas circula información, circulan ayudas, circulan datos de trabajo, datos de, o sea, dónde vivir, dónde trabajar, cómo obtener el documento, porque a veces la palabra red está asociada como algo medio negativo, ¿no? Sobre todo a veces en la televisión, en los diarios, aparece esto de las redes de trata o las redes que también existen, pero no nos referimos a eso cuando explicamos cómo funciona la migración, nos referimos más a las redes de ayuda entre personas.
Bueno, y acá está otro de los trabajos de ustedes, de alguno o alguna de ustedes, donde, bueno, también me encantó cómo muestra todas las migraciones en todo el mundo. No sé si está el artista o la artista acá, pero... Y ese es mío, ¿Cómo es tu nombre? Victoria Navies. Victoria. Bueno, me encantó tu trabajo porque grafica bien cuáles son los movimientos migratorios que hay en todo el mundo. Acá, bueno, ahora no llego a ver del todo, pero hoy lo amplié bien y se puede ver en África. Y una cosa que me interesó de este gráfico que quería traer también es que si llegan a ver en África, también hay muchos movimientos. No sé si fue tu intención mostrar eso o no, o si elegiste específicamente movimientos que se dan dentro de África, pero hay una idea de que justamente los africanos están por todos lados y se van en cantidades enormes, o esto de las migraciones masivas, cuando en realidad los africanos al interior de África se mueven mucho más que afuera de África. La migración intraafricana es mucho más grande que la migración fuera de África. Eso también como para ir teniendo en cuenta que a veces se construyen o se representan, se sobredimensionan las cosas, y a veces también esto en perjuicio de las personas que emigran, en este caso de los senegaleses, ¿no? Que llegan acá y vienen en cantidades enormes y nos sacan el trabajo o nos sacan el espacio donde trabajar, que esta es otra de las cuestiones que quería traerles. Esto de lo urbano también forma parte de las trayectorias laborales de estos migrantes y de las experiencias de vida que tienen estos migrantes en el país. Acá les traje específicamente La Plata en la izquierda y Puerto Madryn a la derecha, y cómo un poco existen en cada una de estas dos ciudades ideas bastante, digamos, dominantes sobre lo que es la ciudad, de cómo se usa la ciudad, quiénes tienen derecho a estar en un lugar o en otro, y justamente cuando migrantes que sobre todo trabajan de la venta callejera, usan lugares que a priori la gente no quiere que usen, empiezan a haber un montón de conflictos, digamos. Esto de los modelos dominantes de ciudad, tanto en La Plata como en Puerto Madryn, vienen a ser desafiados por estos migrantes, y no solamente porque usen la calle, sino también que acá hay un factor muy importante que tiene que ver con el color de la piel o la racialización, porque la idea o sea, la raza en sí no existe. Esto de que existen razas en el mundo, eso es algo que fue construido hace mucho, mucho tiempo por la ciencia como una idea que es completamente falsa, porque en términos genéticos es tan grande la movilidad humana que hay en todo el mundo que la gente se cruza y, digamos, hay una diversidad enorme. No podemos identificar una raza o dos razas o tres razas. Lo que hay son racializaciones, es construir una idea de que el otro es diferente a mí por ser negro, entonces es de raza negra. Esto, no sé si me siguen o me vienen entendiendo con lo que les quiero explicar. El hecho de que... El hecho de que ellos sean negros también es un elemento como disruptivo, digamos, porque nosotros tenemos una idea de que no solo la ciudad está hecha para que la usen determinados grupos de personas, de determinados lugares, sino que esas personas tienen ciertas características. Y la cuestión de que sean negros es algo que en nuestro imaginario viene como a desestabilizar un poco, ¿no? Nosotros como nación argentina, se ha ido construyendo a lo largo de los años que somos blancos, que descendemos de los barcos europeos. Entonces todos estos migrantes vienen a poner un poco en entredicho o en cuestión estas cuestiones. Y ahí surgen conflictos con la policía, con las fuerzas de seguridad o incluso con los medios de comunicación. Porque yo acá les traigo esto de la objetivación discursiva, como los medios, como en este caso el diario El Chubut, que es la imagen que vemos acá abajo, donde dice el verano en Puerto Madryn, objetiva, ¿no? Los cosifica a estos migrantes, porque aparecen un montón de imágenes de la playa, que tal vez uno las mira porque pasa el diario en el verano, en casa está el diario, papá lo compró, lo miramos, o mamá lo compró, lo miramos, y vemos que las imágenes de la playa y nada más. Pero siempre aparece como la nota, valga la redundancia, de color, ¿no? Los migrantes africanos ya llegaron, de hecho dice, bueno, no sé si llegan a leer, pero la playa va tomando su habitual fisonomía los primeros días de enero. Entonces, bueno, como estos migrantes que llegan también vienen a hacer como una nota de color a eso, lo diferente, ¿no? Lo exótico. Bueno, acá les traigo un poco en la ciudad de La Plata.
en este caso, más que nada, la experiencia de este migrante que es Lai, que sigue trabajando en la venta callejera desde que llegó hasta la actualidad, y cómo es todo el proceso por el cual él va armando su puesto. El mosaico de fotos era mucho más grande, pero les traje esta parte, ¿no? En donde él va armando su puesto, desde que llega va desplegando su mesa, pero a medida que van llegando clientes también va atendiendo, y cómo este migrante tiene toda una experiencia de cómo armar su puesto, cómo atender a la gente, porque muchas veces también se menosprecia, ¿no?, la venta callejera como una salida laboral porque no queda otra, porque no tienen la educación suficiente o los conocimientos para acceder a otro trabajo. Y en realidad estas personas tienen un conocimiento muy preciso y muy rico de cómo vender, incluso de cómo vender en la calle. Y acá lo tenemos a Bamba, que Bamba es otro de los que empezó vendiendo en la calle y hoy en día tiene un puesto, tiene un local, mejor dicho, en otra provincia, en Córdoba. Los 4 migrantes que yo les mostré antes, todos empezaron vendiendo en La Plata y cada uno después fue vendiendo por otros lados, ¿no? En este caso, Bamba terminó mudándose incluso de provincia a la ciudad de Altagracia, que es en Córdoba, donde también entonces no solamente empieza podemos ver lo laboral, ahí también su vida está cruzada por lo residencial y por la movilidad, ¿no? Con este gráfico que les mostraba antes de todas las esferas de la vida interconectadas. Bueno, en este caso, lo laboral lo llevó a él a modificar también dónde vive, con quién vive, en qué ciudad vive. Y este es Tons, que estas son imágenes de los años 90, son imágenes viejas que él me las pasó. Y en este caso, Tons está en otro país de África Occidental, que es Liberia, la República de Liberia. Él, cuando salió de Senegal, no vino directo a Argentina. Primero estuvo viviendo 10 años en este país, Liberia, un poco por lo que les contaba antes de que la migración al interior de África es mucho mayor que fuera de África. Y otro dato que les quería traer con estas imágenes, ¿ven la imagen de acá abajo donde están apoyados en una vitrina? Sí. ¿Qué es lo que se exhibe ahí? ¿Llegan a ver o se hacen una idea de joyas? Exactamente. Exactamente, billutería y joyas. Ellos, en este caso Tons y sus parientes, que son estos que lo acompañan en la imagen, son expertos en la joyería. Y eso, la producción de billutería, es algo que forma parte de la cultura, no de toda la cultura senegalesa, pero de ciertos sectores que tienen esa tradición. En la etnia Wolof hay algunos sectores que son artesanos o de la madera, como no sé si se acuerdan, en el primer video se mostraba a una persona tallando madera, bueno, artesanos de la madera o artesanos de los metales. Y muchos de los chicos que venden en la calle billutería tienen esa experiencia desde su casa, desde su familia, eso se hereda. Entonces, muchos también eligen seguir vendiendo, incluso en la calle, si no tienen la posibilidad de alquilarse un local, vender billutería, porque aunque no es la billutería que ellos saben hacer en oro, plata o aleaciones, sí es una billutería que ellos saben manejar, que ellos saben achicar, agrandar, digamos, ellos tienen una experiencia, se vinculan bastante con el mundo de la billutería. Aunque uno pudiera pensar a priori que todos venden lo mismo porque alguien se los proveerá, ¿no? Como esos mitos que andan dando vueltas. No, muchos de ellos vienen con una experiencia desde su propio país de origen en la producción de billutería. Y en este caso, Tons, que es el de la izquierda, ¿no? En la foto de abajo, él producía billutería en su casa, con su familia, en el taller de su familia, en Meje, en la ciudad de Meje. Después se fue a producir a Liberia, que es otro país, y después vino a Argentina. Claro, acá en Argentina no es fácil producir esas cosas, ¿no? Porque es muy caro. Pero bueno, acá tenemos un mapa, Senegal, ¿no? No sé si si lo habían visto alguna vez, pero este es Senegal. Y no sé si llegan a ver que hay toda una franja como una zona delimitada en verde, en un verde un poco claro. ¿Ven? Que hay como toda una zona que está Sí. redondeada en verde. Todo lo que queda adentro, la región que queda dentro de esa zona se llama la Cuenca del Maní. Y es una zona que es muy tradicional de migración.
De hecho, es una zona donde los franceses, por eso hablábamos de la colonización antes, los franceses llegaron y empezaron a cultivar maní para explotarlo como explotación agrícola y llevarlo a Francia y a otros países europeos. O sea, y esta fue una zona tradicionalmente agrícola y donde también están todas estas culturas de producción o tradición de manufactura de metales. Y de esta zona que está marcada ahí es de la mayoría que viene en Argentina, que como les decía, empezaron a llegar en los 90, son alrededor de unas 5.000 personas, entre 20 y 50 años, la mayoría varones, también como decimos, se estima, digamos, o por lo menos datos que me han dicho a mí la Asociación de Senegaleses, que hay 50 mujeres. Puede haber un poco más, pero no muchas más, digamos, porque la diferencia entre varones y mujeres es muy grande. Como les decía, son la mayoría comerciantes, están en todo el país. Esto de la precaria o la solicitud de refugio, cuando ellos llegan, como no hay embajada, como la visa brasilera con la que la mayoría llega se vence rápido, o los que llegaron por Ecuador no tienen documentos, lo que hacen es pedir el refugio, la solicitud de refugio que les da un documento provisorio, hasta que puedan regularizar sus documentos. Por eso también está esa idea de que la mayoría son refugiados, pero en realidad no es que el refugiado es aquel que huye de algún motivo específico, o por motivos de religión, de género, de políticos. En este caso no hay ningún motivo por el que ellos huirían de su país, pero bueno, aprovechan esta solicitud de refugio porque mientras tanto les da un documento, hasta que puedan por lo menos tramitar un documento permanente. En la mayoría está la idea de volver a Senegal, no es que llegan a Argentina para quedarse acá e instalarse acá. Trabaja para poder mandar plata a sus familias, como la trayectoria de Mohamed que ustedes estudiaron. Él, por más que tiene a su esposa acá en Argentina, también tiene a su esposa en Senegal y manda dinero a Senegal, porque esto es una estrategia familiar, cultural, en la que el hijo aparece como el proveedor de todos. Como les decía, la mayoría viene de la cuenca del Maní, son de etnia wolof en su mayoría, y esto Murid, Tiján, Layén, son las diferentes cofradías o hermandades, se llama también, dentro del Islam. Son como diferentes grupos dentro del Islam, que tienen diferentes líderes religiosos, pero todos están dentro del Islam. Y sí es cierto que no tienen una trayectoria educativa en la escuela oficial, la mayoría, porque lo que tienen todos son estudios religiosos, por sobre todo. Algunos tienen primaria completa o secundaria completa, pero no son la mayoría. Bueno, y un poco, como sé que ustedes están ahí en la mitad de la secundaria, bueno, secundaria ahora no, es de ciclo, no me acuerdo el nombre, pero ya estarían terminando dentro de 2 años la escuela. Como les decía antes, bueno, yo soy antropóloga, la antropología tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con conocer o estudiar o investigar sobre las culturas, sobre la forma de vida, no solamente de personas que vienen de un país o de un continente tan diferente a nuestro, sino también los antropólogos estudian prácticas culturales de la sociedad contemporánea, de la sociedad cercana. Incluso yo podría trabajar sobre la juventud en Puerto Madryn o la juventud en la Ciudad de La Plata. Cualquier práctica cultural, en los antropólogos lo que intentamos es estudiar y entender por qué las cosas son así, digamos. En este caso, a mí me interesó siempre las culturas africanas y me interesaba entender, bueno, cómo era la vida de estos migrantes. Y yo sé que ustedes algo de etnografía estuvieron viendo, ¿o no? ¿De qué? Creo que no. Etnografía, no, ustedes no. Etnografía. No. ¿Llegaron a ver? No. Etnografía no. Bien, porque creo que en el cuadernillo algo aparecía sobre la etnografía, que es, bueno, es una metodología del antropólogo, de, bueno, cómo todo lo que les estuve contando hasta ahora tiene que ver con cómo yo me acerqué a estudiar a estas personas. Yo no me acerqué a estudiar encuestándolos. La forma del antropólogo de trabajar es a través de la etnografía, que es esto de estudiar las etnias o estudiar las culturas, pasando mucho tiempo con las personas con las que estudiamos, intentando compartir prácticas de vida, incluso estudiar o conocer la lengua, y en este caso
estas imágenes que ustedes ven acá son de Senegal. Yo, como les decía antes, yo fui a Senegal para poder entender cómo era la vida de estas personas. Ustedes ya digamos, ahora ya se habrán dado cuenta que la familia es algo muy importante en la vida de los senegaleses y de las senegalesas, porque trabajan para mandar dinero para allá, la familia siempre está muy presente. Entonces yo quería entender, bueno, a ver cómo son estas familias, cómo es Senegal, ¿no? Porque no es lo mismo estudiar la migración desde Argentina que poder ir a su país, al país de origen de las personas y poder ver cómo es allá. Entonces, bueno, estas son algunas fotos de cuando yo estuve en Senegal. Esto rojo que ven acá, medio raro así, es el circuito que yo hice, que se corresponde con esto. ¿Ven en el mapa que hay una zona marcada en rojo también? Bueno, ese fue el circuito que yo hice porque se corresponde con las ciudades donde vivían las 4 personas con las que yo estudié en Argentina, y yo me fui a visitar a sus familias en Senegal, y me quedé con sus familias en Senegal, y de otros migrantes también. Estuve en la cuenca del Maní, y esto que ven acá, esa foto donde hay como unas columnas grandes, eso es una mezquita, que es la mezquita de la ciudad de Touba, que es una ciudad religiosa musulmana muy importante. Acá abajo hay algunas imágenes, bueno, ahí me están pintando los ojos porque iba a participar de una fiesta de casamiento. Ahí está con una de las familias. La etnografía, que es el método de trabajo de los antropólogos, tiene que ver con esto, tiene que ver con tratar de involucrarse en la vida de los otros para entender cómo es esa vida justamente, por qué las personas eligen lo que eligen o hacen lo que hacen. Bueno, y acá les traigo estas tres imágenes o mosaicos. La primera, en la izquierda, vemos alguna cuestión que tiene que ver con lo étnico. ¿Se acuerdan que más en las primeras diapositivas yo les mostré todas estas esferas de la vida de las personas, ¿no? Cómo se van relacionando entre sí para conformar la experiencia del migrante. Bueno, lo étnico y lo familiar está muy presente. Acá hay algunas imágenes que después, algunas las vamos a ver más en detalle. Lo religioso en el medio, en esa ciudad de Touba que yo les digo, esa persona que está en ese recuadro es un líder musulmán muy importante, al que las personas de las que las personas son devotas. Y acá a la derecha les pongo esto de la colonización. ¿Por qué? Porque como veníamos viendo, los franceses colonizaron esta zona de África, y hoy en día un poco el lento desarrollo de esta región también tiene que ver con la colonización y la informalidad y un montón de elementos que hacen que no haya podido despegar Senegal y muchos países africanos de la manera como hubieran esperado con las independencias, tiene que ver con la colonización. Eso que a priori uno pensaría como pobreza, que no lo es, porque en Senegal no hay nadie que pase hambre, porque todos tienen un plato de comida. Hay una tradición muy grande de las puertas abiertas y la gente puede ir a recibir un plato de comida en cualquier casa. Sin embargo, bueno, a priori hay como cierta precariedad en la infraestructura, en las formas de comerciar. Y bueno. Yo quería decir que había leído que más del 50% de la población era pobre y había como un 30% solo que había terminado la secundaria. Entonces, ¿cómo podría ser que igual no hubiera hambre? Bueno, porque también esos estándares con los que se mide la pobreza son relativos, ¿no? Muchos de esos estándares tienen que ver, primero, que son producidos en otros países que no son, en este caso, países africanos. Por lo general son estándares o de Estados Unidos o de la Unión Europea, que tienen digamos, un nivel de vida o de acceso a ciertos bienes mucho mayor que incluso nosotros en Sudamérica. Entonces, digamos, midiéndose con esos estándares, lógicamente que van a ser considerados pobres. Lo cual es cierto que la infraestructura, los servicios de transporte son deficitarios, pero eso sí que digamos, lo que hay es una tradición, que eso en los estándares, las estadísticas, ¿no? Las mediciones o las formas de medir, no tienen en cuenta, son cuantitativas en primer lugar, entonces van a los números, y en realidad también dejan por fuera, no tienen en cuenta cómo es la forma de vida de estas personas. Y como les decía antes, la solidaridad, las redes, los vínculos interpersonales son muy grandes y hacen eso, que nadie pase hambre. Yo estuve allá y estuve en un periodo del año en el que hay varias fiestas religiosas del calendario religioso,
y yo fui testigo de cómo personas que no eran ni siquiera conocidas de las familias con las que yo me quedaba, entraban a la casa y compartían el plato de comida con nosotros, digamos, con las personas que formábamos parte de esa familia o éramos conocidos de esa familia. Está muy... ¿Sí? ¿Vos eras parte de la familia o también te recibieron así como a esas otras personas? No, yo estaba convivía con, yo me quedé 10 días, por ejemplo, con cada una de las familias con las que estuve. O sea que no es que yo iba a una casa desconocida, sí fui a visitar a gente desconocida porque para mí todo era nuevo allá, pero siempre estaba acompañada por alguna de las personas que fui a visitar. A lo que me refiero es que yo estando en la casa con estas familias, venía gente a comer y era bienvenido y se sentaba. No sé si alguna vez vieron, más adelante hay algunas imágenes de cómo se come, digamos, todos alrededor de un mismo plato, se comparte el plato. Digamos, hay un sentido de solidaridad muy grande, que tal vez es diferente a la idea de solidaridad que tenemos nosotros o que hay en otros países. Entonces, con esa lógica sí, digamos, se miden con diferentes lógicas y todo cae en la pobreza, lo que no tienen los estándares de vida o norteamericanos o europeos. Después es cierto que, digamos que sí, los medios de transporte, por ejemplo, comparado a lo que uno está acostumbrado, y son diferentes, son más lentos, son más viejos, pero ahí también tiene que ver con la colonización. Y cuenta un poco eso, ¿no? Como también esta idea del subdesarrollo que hay en África, o de cómo las personas ven África, tiene que ver con la colonización, tiene que ver con actores internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que ustedes ya habrán escuchado, el FMI, que tanto en Argentina últimamente se habla, el Banco Mundial, que son organismos internacionales que, digamos, limitan a los países, ¿no? Proponen sistemas de ajuste estructural y un montón de cuestiones que limitan el desarrollo de los países. Y acá lo que les traigo es un poco imágenes de la época de la colonización, son postales antiguas de la época de la colonización francesa, para que vean esto. Primero, cómo la colonización trajo también esto, ¿no? Sistemas de transporte que antes no existían, como también la imagen de la derecha es un barco en el puerto, y toda esta montaña que ven acá es una montaña de maní. Luz, perdón, tenés que compartir la pantalla. Ah, ¿no compartí? No lo estamos viendo, nada. Ah, no, perdón. ¿Y qué veían? Bueno, no importa, ahí está. No, ahí está. Perdón, ahí estamos. ¿Ahí están viendo? Ahora se carga y la vemos. ¿Sí? Ahí está, ahí se ve. Bien, buenísimo. Bueno, estos son dos postales antiguas. La de la izquierda, como les decía, muestra el ferrocarril, porque los franceses y los ingleses, que fueron los principales colonizadores en África, trajeron los ferrocarriles, los barcos también. Como ustedes saben, bueno, los primeros que llegaron a África fueron los portugueses, que fueron grandes navegantes, pero después los franceses, vinieron los ingleses también, y bueno, en el caso de Senegal se asentaron, dicho muy suavemente, por luchas y por disputas, terminaron ganando los franceses, que se quedaron en esta zona. Y esta es una montaña de maní, como les decía, porque en el 1841 los franceses empezaron a plantar maní y a querer usar, digamos, toda esta zona de Senegal, la tierra de Senegal, como campos de agricultura de maní para poder volver a llevar a Francia. O sea que a los senegaleses poco y nada les quedaba. Eso también tiene que ver con, bueno, los límites en el desarrollo posible que hubiera alcanzado Senegal. Esto es desde hace mucho tiempo, pero como esto es una imagen sacada por mí durante mi trabajo allá, hoy en día el maní sigue siendo un bien que se cultiva, no a la escala de exportación de antes, pero sí se instaló como una cuestión cultural que todas las familias tienen una parcelita de maní con la cual o cultivan para ellos o cultivan para vender, al menudeo, digamos, pequeños comercios, y sobre todo son las mujeres las que se encargan de este comercio. Acá esto es maní secando al sol. Y acá lo que les traigo es esto, esta idea de lo étnico-económico. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de esta tradición de la manufactura de joyería? Bueno, esto es en Senegal, es en Dakar, en la capital. Este chico que ven acá con un soplete es el hermano de Bamba, el que estaba en el local, que les mostré antes. O sea que Bamba también viene de toda una familia de tradición de billutería, y esto que ustedes ven acá lo hicieron todos ellos a la izquierda. Es oro, plata,
que exportan algunas cosas, o bueno, si no, es para comercio regional en Dakar, y la clientela es de Dakar o de países vecinos. Pero lo que le quería mostrar es eso, la tradición que ellos tienen de producción de metales o de joyería. Y este es un diploma, dice, esto es en francés, dice diploma de honor, es un diploma que le dio el Ministerio de Artesanías de Senegal a la familia de Bamba, a su hermano, por la tradición de billutería, por las piezas que ellos producen en su local. Bueno, otra de las cuestiones muy presentes, digamos, como actividad económica productiva en Senegal es la pesca. Tiene 500 kilómetros de costa, todo a lo largo del Atlántico, y también tiene que ver con lo étnico esto, porque otros grupos que no son los Wolof, pero se llaman Lebu, es otro de los grupos étnicos de Senegal, tienen una gran tradición en la pesca, pescan así con redes, como ustedes ven, y es toda la pesca que se logra en el día. Acá esta es otra imagen. Ven, acá hay una mezquita muy grande, esto es en Dakar. La anterior foto estas fotos son en Boro, que es un pueblo más chiquito. Esta es la capital. Y por lo general, siempre donde hay barrios de pescadores, habrá una mezquita cerca, ¿no? Esta cuestión de la religión, lo étnico y lo económico siempre muy imbrincado. De hecho, acá volvemos a ese pueblo que les mostraba antes, y atrás vemos una torre de una mezquita también. Los productos que se sacan del mar, ven ahí las puntas de los barcos y la gente que se agolpa sobre los barcos que llegan cargados de pescado, y por lo general se vende o se exporta afuera, o se produce un producto muy típico que es el pescado seco, que también se vende afuera o en Senegal, y si no, las mujeres que luego venden en los mercados. Sobre todo las mujeres son las encargadas de vender en los mercados de los pueblos o de la capital incluso. Y acá vemos dos como imágenes bastante contrastadas. La de la izquierda es en Dakar, la capital, y la de la derecha es en Touba, esta ciudad religiosa que les mostré antes. ¿Qué se les ocurre de estas imágenes? ¿Alguno quiere comentar algo? ¿O alguna? ¿Algune? ¿Alguno le llama la atención? El lado de la izquierda, si no me equivoco, creció más debido a la colonización, ¿no? Sí. A lo sé. Y fue seguramente la zona más colonizada en ese momento, y por eso tuvo un avance tan grande en comparación a la de la derecha. Bien, buenísima la respuesta. Sí. Hay una voz de una chica que está hablando por ahí. Urbano y rural. ¿Qué cosa? Sí, vendría a ser lo urbano y rural. Bien, buenísimo. Estos contrastes entre lo urbano y lo rural, y lo urbano, donde se asentaron, donde se desarrollaron las grandes ciudades, donde estaba el asiento colonial. Estas son, en la imagen de la izquierda vemos al fondo un edificio muy típico colonial. Esto es Dakar, es la capital, y esta es la zona bastante céntrica. Esto es un domingo igual, con lo cual hay poco movimiento, pero acá vemos autos más modernos, y en contraste, la foto de la derecha nos muestra una zona más rural, donde la gente tiene otros medios de transporte, como las carretas tiradas por burros, y las cabras. Todo esto convive en Senegal, como acá también tenemos lo urbano y lo rural, con formas de vida muy diferentes. ¿Sí? ¿Quién más? Es el mismo contraste que veía en el video que habías mostrado primero. Bien, buenísimo, sí. Coméntame, sos vos, Nora, ¿no? Sí, sí, ese contraste entre lo rural y lo urbano que se veía ahí en las fotos, que también se veía en el video que habías mostrado. Y tipo acá en las fotos no se veía tanto, pero también como las distintos tipos de paisaje, que estaba lo árido y también cosas más frondosas de bosques. Pero eso ya es más bien del primer video. Bien. Bueno, incluso la mayoría de la población senegalesa reside en zonas rurales. Es menos la gente que vive en las zonas urbanas. Y de hecho, la mayoría de la gente que llega a Argentina y a Sudamérica proviene de estas zonas rurales. Pero por zona rural no me refiero a zonas de campo estrictamente, o aldeas muy pequeñitas. Son pueblos que no tienen por ahí el desarrollo que puede tener Dakar como capital.
Bueno, y acá tenía sí otro videito que quería mostrarle, podemos hacer el intento sobre justamente las mujeres en Senegal y aproveché el dibujo que hizo alguien de ustedes, que no sé si está presente. Valentina. Valentina, bueno, me encantó tu dibujo y aproveché para usarlo para hablar un poco sobre la mujer senegalesa. ¿Quieren que intentemos ver aunque sea las imágenes? Porque le mostraba algunos porcentajes, sobre todo para mostrar esto, ¿no? Que si bien es cierto que las mujeres no están tan insertas en el escenario de la migración, sí tienen un papel y cada vez tienen papeles más relevantes en los diferentes países africanos. Ahí había algunos nombres de mujeres que han llegado a la presidencia, cada vez ocupan más puestos en los sectores de gobierno, y de hecho las mujeres tienen un rol muy destacado en las familias. Esta idea de, no sé si escucharon hablar alguna vez del rol de la matriarca, ¿no? Como esta, o de las ancianas grandes de las familias, que tienen un poder muy grande, a las cuales son consultadas. Estas dos mujeres que están en la foto de la izquierda son hermanas, y esto es justamente durante una época de celebraciones, de familias, por eso hay muchos niños en las casas. De por sí son familias muy grandes, como ustedes vieron, son familias polígamas, o sea que un varón puede tener más de una mujer, hasta 4, a su vez pueden convivir todas en la casa, y diferentes generaciones, diferentes niños, o sea que una familia africana tipo puede llegar a tener viviendo en su casa hasta 15 personas más o menos. En esta época, que era época de festejos, de celebraciones, vienen los parientes de afuera también, así que aumenta eso. Pero bueno, lo que les quería contar era esto, ¿no? Que las mujeres tienen un rol destacado también, y sobre todo las mujeres adultas, las mujeres ancianas. Por eso también muchas mujeres se quedan cuidando a la familia del marido, ¿no? Allá en Senegal, mientras el marido migra, la mujer se queda en el hogar cuidando a, por ejemplo, los padres, la madre o el padre del migrante. En la derecha tenemos una foto de una mujer, que es la mujer vestida de naranja, que estaba a punto de casarse, y es bastante llamativo porque el casamiento, estos son los días previos al casamiento, estos son como un fuentón de souvenirs. Su marido no estaba presente en Senegal, su marido ya estaba viviendo en Sudáfrica en este caso. Él había migrado a Sudáfrica, que es un país que está al sur del continente, el más austral de todos los países, y sin embargo la ceremonia se dio igual, y se dio en un despliegue impresionante, como una ceremonia de casamiento enorme, cuando la pareja está separada. Eso también es algo muy común. Hace tantos años que están acostumbrados a vivir con esta forma de vida transnacional, donde la familia está en diferentes partes del mundo, que incluso los matrimonios se dan a la distancia, porque lo que importa es la unión religiosa más que la unión civil. Bueno, y acá también les muestro esto que les contaba antes de la pesca y del rol de las mujeres en la economía doméstica específicamente, y un poco acá a la izquierda tenemos arriba la imagen de una mujer que es la esposa de Billy, uno de los migrantes que les presenté al principio, que va al mercado. En el mercado ella compra los pescados, recién traídos de esos barcos que veíamos antes, y en este caso su cuñada, que es la que está en la foto de la derecha, prepara el plato típico del día, que es chebuyen. Cheb es arroz, yen es pescado, y esta es una comida típica. Y este fuentón grande, como ustedes ven ahí, es ese fuentón que les decía, alrededor del cual se ponen la familia y comen, ¿no? Comen con la mano, comen todos juntos. O sea que la idea de comunidad es muy fuerte en todas las prácticas de la vida. Acá tenemos otra imagen de la familia. Como les decía, esto era una época de festejos, o sea que vinieron algunos parientes del interior, de diferentes lugares, pero así, digamos, esto de las esterillas en el suelo, abajo de los árboles, porque hace bastante calor en Senegal. Y ven que hay muchas mujeres y niños más que varones. Hay varones, pero la mayoría de estas mujeres tienen sus esposos viviendo en algún país de alguna parte del mundo. Bueno, la religión es algo de lo que ya estuvimos mencionando también. Son diferentes formas del Islam, son formas de lo que se llama el Islam negroafricano. Tienen particularidades muy específicas del Islam en África, a diferencia, por ejemplo, del Islam en Oriente Medio, o en países como Palestina, en todo lo que es, o la región árabe, que es el norte de África.
El Islam es una religión que vino desde Arabia Saudita, que es ya en Asia, digamos, y llegó a África en el siglo IX, antes, o sea, en el 800, en el año 800. Ya para el año 1100, en Senegal, por ejemplo, había una enorme cantidad de seguidores del Islam. Antes tenían sus religiones animistas, se llaman religiones propias. Esta es la gran mezquita de la ciudad de Touba, que es esta ciudad religiosa que les venía comentando. Y en esta ciudad la fundó este señor de la izquierda, Ahmadou Bamba, que es el líder religioso de muchos de los migrantes que están en Argentina, que él fundó una cofradía que se llama Murid, la cofradía Murid, y si ustedes alguna vez hablan con alguno de los chicos o chicas que venden en la playa en el verano, probablemente sean Murid o Tiján o Layén, que son otras versiones que les había comentado antes. Y así como en Senegal la religión se vive muy fervientemente, estos son dos imágenes de la izquierda, es de Argentina, y la de la derecha es de Brasil, donde yo también hice parte de mi trabajo de campo, porque como les contaba, uno de los migrantes viajaba a Brasil a comprar mercadería, y tenía sus parientes allá también. Incluso en el verano, cuando yo hice trabajo de campo en Madrid, muchos de los chicos que vendían en Madrid acababan de llegar de Brasil, por ejemplo, de trabajar en otras cosas en Brasil, en alguna fábrica, y aprovechaban la temporada de verano para vender en Puerto Madryn. O sea que hay toda una circulación muy grande en lo que sería el cono sur, digamos, entre Brasil y Argentina. Esta idea del asociacionismo religioso migratorio también es muy importante. Ustedes no sé si llegaron a ver en los cuadernillos que venían con las profesoras, había una parte que era sobre las asociaciones de mujeres. No sé si algo de eso se acuerdan. Todavía no no. Creo que todavía no usamos cuadernillos. ¿No han llegado? Bueno, entonces nos adelantamos un poco para que después cuando lean se acuerden. La religión es muy importante no solo en cuestiones espirituales y desde la espiritualidad individual, sino también a nivel colectivo, a nivel de la comunidad. Estas cofradías tienen asociaciones que por lo general son asociaciones que sirven para juntarse a rezar o también para juntarse a comentarse los problemas y tratar de buscar soluciones, e incluso son asociaciones que tienen, por ejemplo, un grupo en Argentina y un grupo en Senegal, que forman parte de la misma asociación, entonces los que trabajan acá por ahí envían dinero para mantener la asociación en Senegal, o incluso para construir esta gran mezquita que es la gran mezquita, es la mezquita más grande que existe en África Occidental. Está en la ciudad de Touba, y que es la capital de la cofradía Murid. Esta mezquita se construyó por el aporte económico de todos los fieles Murid que están en todos lados del mundo, no solamente en Argentina. De hecho, se terminó de construir hace muy poquito. Si ven al fondo hay andamios todavía. La versión final de esta mezquita es del año pasado, y como les digo, aportaron todos los fieles de todo el mundo. Que por lo general se asocian, como vemos la imagen de la izquierda, hay un montón de gente. Eso es porque venía uno de los líderes de Senegal a dar una serie de charlas y de conferencias, entonces todos se juntan. La espiritualidad es muy importante en la forma de vida de los senegaleses, y en la forma de vida y en la forma de trabajo, porque como ven, es un trabajo sacrificado estar en la calle vendiendo. Eso también tiene que ver con la espiritualidad, con la idea de sacrificarse por la comunidad, por la familia. Y esto, la foto de la derecha, es en Brasil, en Porto Alegre, que era una de las fiestas más importantes de los Murid, que también ven que congrega un montón de gente. Y acá tenemos algunas imágenes de mujeres, de asociaciones de mujeres, que no son asociaciones religiosas, son asociaciones culturales, étnicas. Estas son mujeres del sur de Senegal, que es la zona de Casamance, esa zona de imágenes verdes, ¿se acuerdan las imágenes más verdes, de más vegetación que había en el video del principio? Es la zona de Casamance, el sur, y estas chicas vienen de allá y tienen una asociación que se llama Carambenor, que tal vez cuando lleguen a la parte esta del cuadernillo, lo menciona en algún momento, me parece que tiene esa parte, donde son mujeres que viven en todo el país, pero se juntan una vez por año y hacen una gran fiesta en Buenos Aires para juntar dinero, y es una fiesta a la que puede concurrir cualquiera que le tiene la invitación. Si ustedes les llegan la invitación, pagan una entrada, comen la comida, que es la comida que les mostré antes en ese fuentón grandote, y hay danzas, hay bailes, que no los voy a pasar porque se va a trabar, pero tenía un video para mostrarles de una danza, que ya se los pasé a las profesoras, cualquier cosa después las profes se lo pasan.
Bueno, y acá ya vamos a ir cerrando. Tenemos a Nariem. Ella, en la foto de la izquierda, está en una de estas celebraciones en Buenos Aires, y en la foto de la derecha, ¿que dónde piensan que está? Está en Madrid, ¿no? Está en Madrid. Exactamente. En la Rambla. ¿Alguien la conoce? ¿La vio? ¿Les suena su cara o no? Bueno, es una de las 3 mujeres que suele ir a Madrid. Ya el año pasado no fue, pero durante muchos años ella iba a vender a Madrid. Siempre estaba en la zona donde está el monumento a los galeses, y ella tenía su paño ahí en el piso y después vendía caminando por la playa también. Para mostrarles un poco esto, ¿no? Esas personas que nosotros vemos vendiendo también tienen toda esta otra vida, ¿no? Que no es otra vida, sino esa es su vida, digamos, de celebraciones, de familias en Senegal. Ella en este caso viajó sola y también manda dinero para mantener a sus familias allá. Y bueno, ya para cerrar, obviamente que no puedo dejar de hablar de la situación de que estamos viviendo todos y todas, y que en particular a los migrantes y a las migrantes los afecta específicamente y especialmente. Antes de mencionar algunas cosas de esto, ¿quieren preguntarme algo? ¿Quieren hacer algún comentario de lo que venimos viendo? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Yo quería preguntarte. Sí. Cuando vos fuiste a África, ¿lograste hacerlo a través del CONICET Sempat o vos tuviste que costearte tu propio pasaje? ¿Cómo fue esa investigación? En realidad, lo hice, el viaje lo organicé yo como parte de mi investigación, pero recibí un financiamiento de la Universidad de La Plata. La Universidad Nacional de La Plata me hizo, o sea, yo me apliqué a un subsidio, lo gané y me pude pagar el pasaje con eso. Yo en el CEMPAT trabajé durante la última parte de mi investigación, que fue ya sobre todo cuando escribí la tesis. La escritura de la tesis final la hice mientras estaba en vínculo, haciendo lo que se llama una pasantía en el CEMPAT. Pero el viaje, y la verdad que o sea, eso me sirvió para el pasaje, el resto lo costeé yo, pero sinceramente, con esto de que les vengo mencionando de la solidaridad y de la forma de vida comunitaria, a mí me recibieron con los brazos abiertos las familias. Yo nunca tuve que poner un peso ni para comprar comida, al contrario, era súper bienvenida, y las personas siempre me hicieron regalos, me llenaron de regalos. Hay una palabra en Wolof que es muy típica de Senegal, que es la teranga o terangá, que lo escribo acá en el chat, que quiere decir hospitalidad. Y eso es algo que los caracteriza a los senegaleses, es como una marca así típica de ellos, y de hecho yo lo viví cuando llegaba a las casas de las familias, ya me estaban esperando con regalos, con ropa, y bueno, como les digo, para ellos era como, también era una forma de, como una especie de acercarse a su pariente que estaba en Argentina. Yo iba también en representación y llevando regalos de los migrantes que me daban para que entregue a sus familias. Así que, ¿alguien quiere consultar algo más o comentar algo más? ¿O quieren que ya vayamos terminando con esta última parte? Todo bien. Parece que vamos bien, Luz. Bien, bueno, entonces, para ir cerrando, lo que les quería comentar era un poco esto. Como se imaginan, la situación de la venta callejera es bastante complicada. Los primeros meses los migrantes estuvieron mucho tiempo sin trabajar, más de 2 meses, porque la mayoría se dedica a la venta ambulante o a la venta callejera. Esta foto de la izquierda es de Sheikh, que bueno, ese pasamontaña que tiene es simulando un barbijo, pero es un video que después, si quieren, también se los paso, donde él comenta un poco la situación que están viviendo en el caso de La Plata, donde la policía los persigue mucho y tienen que de alguna manera llegar a un acuerdo porque no tienen otra forma de trabajar, porque no han logrado otra forma de inserción, por un poco lo que veníamos hablando, ¿no? En Argentina la idea de los negros es algo que es algo muy resistida sería la palabra, se resiste mucho, ¿no? Cualquiera toma a un migrante para trabajar y menos a un migrante negro. Entonces, a muchos no les queda otra alternativa que vender en la calle. Y ahora se complica muchísimo.
imaginen que tampoco pueden mandar dinero a sus familias. Entonces, bueno, han salido a trabajar, de a poco empiezan a salir a vender, con este riesgo de que la policía, bueno, los persigue muy fuertemente. Pero otros que prefieren no salir a vender a la calle, se han rebuscado para hacerlo de manera virtual. La foto que les muestro al costado de los perfumes es uno de las personas con las que yo trabajo que empezó a vender por Instagram los perfumes que él solía vender en una feria, por ejemplo. Guzmán Perfumes se llaman, por si lo quieren buscar. De hecho, todas esas marcas de agua que aparecen en las imágenes, lo ayudé a ponerlas yo, porque él quería empezar a vender online, para no tener problemas, para no tener que salir a la calle. No solamente, y además por el riesgo que implica el contagio desde ya, ¿no? En el caso de las mujeres, y también acá siguen habiendo estas cuestiones de género, o estas construcciones de género, como alguien dijo antes, Astu es otra de las mujeres migrantes que vive en La Plata, y ella lo que decidió es no salir a vender a la calle, sino empezar a vender comida, y bueno, y tiene un emprendimiento que lo motoriza por Facebook y por Instagram, donde esta comida que les mostraba antes, el chebuyap, o también estas otras recetas que aparecen ahí en la imagen del sorteo, bueno, las vende, a veces hace sorteos para llamar un poco más a los clientes, y bueno, y así es como están intentando rebuscárselas con la dificultad que tienen personas que no tienen un trabajo fijo o una entrada fija. Y bueno, ya para cerrar, lo que quería era recomendarles algunas películas, que tienen acceso, cualquiera puede acceder, que están buenas para ver porque son películas que tratan diferentes aspectos de lo que venimos charlando. La primera, que se llama Mulade, es una película de un senegalés que se llama Ousmane Sembène, que murió hace 2007 murió, pero es como el gran cineasta africano, es el primer cineasta africano. Y esta película Mulade trata sobre una práctica cultural que está extendida en todo África, se llama la práctica de la mutilación genital femenina, por ahí escucharon hablar. Pero bueno, es muy interesante porque retrata una zona rural y cómo las mujeres se organizan para empezar a enfrentarse o para empezar a terminar con esta práctica, que es una práctica riesgosa para la salud de las mujeres. Pero aparecen las cuestiones de género, religiosas, de trabajo, y esta está en YouTube. Si ponen Mulade la encuentran, tiene una calidad más o menos, pero bueno, es lo que hay. Esta otra, Bamako, también está en YouTube y cuenta un poco más la cuestión de la colonización. Es súper interesante. La mujer que yo les quería mostrar del video participa como actriz en la película, Aminata Traoré, y es realmente interesante. Es un simulacro de un juicio que le hace un grupo de personas en Mali, que es el país vecino a Senegal, un juicio que le harían al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial. Cuando le reclamarían, bueno, ¿qué le reclamarían? Y ahí está, en la película, está muy buena. Y después está Atlantic, que es una película nueva del año pasado, que de hecho ganó, bueno, todas verán que tiene muchos premios. Esta está en Netflix. Alguien, si tiene Netflix o algún contacto, amigo, amiga, que les pase su usuario, la pueden ver, y es muy interesante porque esta está filmada en Senegal, en un barrio de la periferia de Dakar, y bueno, cuenta la historia de la migración, pero en la juventud, los chicos jóvenes que eligen migrar, y hay una historia de amor, y es una película muy linda, re linda película. Así que también ahí se las dejo. Y las argentinas que les quería recomendar son un documental de Canal Encuentro, que se llama Una casa africana, que es de media hora y está muy bueno porque entrevista a varios de los referentes mujeres y varones de Senegal que viven en Argentina. Aparecen las mujeres de Cara Menor, de esta asociación que les mostraba antes. Y esta película Manguifi no está abierta, o sea, la están pasando por este canal, les puse el loguito porque si lo ven en el cable por ahí lo enganchan, la están pasando ahora en Cinear, o sea, en estos días vi que la estaban pasando, se llama Manguifi, que es la palabra Wolof para decir estoy acá, y cuenta la historia de dos migrantes, es un documental y cuenta la historia de dos migrantes de Buenos Aires en particular, pero también viajan a Senegal, los directores viajan a Senegal con ellos, así que está bueno para ver esta cuestión de Argentina y también a las familias allá. A esa no logré encontrarla, esta última yo estuve tratando de buscarla, pero... No, porque no está abierta. Nosotros la pasamos algunas veces porque los directores nos la han cedido, pero es una película que no está todavía abierta para... Pero como te digo, este Cinear es un canal que está en el cable, en alguno de los cables está.
Así que si la buscan en la programación del canal, capaz que enganchan el horario en que la estén pasando, porque últimamente la estuvieron pasando. Y bueno, nada, lo último que les dejo es una invitación, que en realidad esto les puse, yo formo, además, ay, perdón, me adelanté a la última. Además de hacer investigación, formo parte de un archivo de cine, que lo que hacemos son una muestra anual de cine africano. La convocatoria ya cerró, pero bueno, es lo que le quería mostrar para que sepan que en noviembre vamos a estar haciendo la muestra de cine africano gratuita. Y obviamente este año va a ser online, pero eso está bueno porque hasta ahora siempre la hacíamos en el cine, un cine de la Universidad de Buenos Aires, en Buenos Aires, pero este año la vamos a hacer online gratuita, así que cualquier persona desde cualquier parte del mundo va a poder ver, y nos llegaron películas de un montón de países africanos, porque priorizamos películas de directores africanos o africanas, así que hay un montón de cosas re interesantes para ver. De Senegal hay de Etiopía, de Sudáfrica, de Argentina también. Vamos este año a trabajar el foco sobre racismo, por toda la cuestión que está pasando en el mundo actualmente. Así que les dejo la invitación, pero después cuando llegue noviembre le pasaré el contacto a las profes para que se los pasen a ustedes. Así que bueno, eso es todo, y muchas gracias por la atención. Muchas gracias a vos, Luz. La verdad que bueno, un lujo enorme el poder haberte disfrutado y escuchado. La verdad es que pensaba en las preguntas que fueron mandando los chicos y las chicas esta semana, y bueno, gran parte de los temas creo que los tocaste, fue amplísima la mirada sobre este tema. La verdad que creo que nos ha completado y nos ha nutrido de una manera increíble. Así que la verdad que agradecerte la generosidad, el tiempo que bueno, no cediste para esto, y agradecerle a los chicos y a las chicas, a los estudiantes que se conectaron, que estuvieron atentos a todo este desarrollo, ¿no?, de la charla. Bueno, y quedan, obviamente, seguramente puede haber más preguntas. Había bueno, gracias. Espero que les haya resultado por lo menos llevadero esta presentación así virtual, y si tienen dudas, cualquier consulta que me quieran hacer ahora, estoy más que disponible, y si no, tienen ahí mis contactos para consultarme cuando quieran. Sí. Por supuesto que si tienen preguntas, chicos, chicas, por acá dicen, gracias, muy buena charla, estuvo muy interesante los comentarios, ¿no? Bueno, Las preguntas que habías dicho que había que hacer, no se hacen. Sí, las pueden hacer, están abiertas. Y está Nora, que quería decir, Nora Bail también quería decir algo. Pero dale, Norita, vos, Norita Martínez, vos seguimos. Sí, quería saber si, tipo, ya había hablado sobre que no había gremios de los vendedores senegaleses. Quería saber si no había ningún otro tipo de regulación de su trabajo y si estaba por su parte. Ahí se me cortó un poco. Si no hay algo de la regulación y los gremios, escuché, pero no. Que habías dicho que no habían gremios para los vendedores senegaleses. Quería saber si no había ningún tipo de regulación en ese caso, como pueden haberlo en otros trabajos. No, el tema de la venta ambulante es que en la mayoría de las ciudades es una contravención, excepto, bueno, en Madrid en particular es un poco una excepción porque tienen un permiso de venta ambulante. En el verano se les otorga un permiso de venta ambulante a la mayoría que lo tramitan. En el resto, ahora vuelvo sobre el tema de Madrid, pero en el resto de las ciudades es una contravención y siempre están ahí en puja o en pugna o en disputa con los municipios para que lo regulen, o para que armen una feria, o para que les den permisos para trabajar. Porque mientras eso no suceda, van a seguir estando en una contravención, que es una falta, no es un delito. Una cosa es un delito, otra cosa es una contravención. Quiere decir que la contravención es más leve, no vas a ir preso, pero bueno, hay siempre la justicia o las leyes se encuentran los vericuetos para
para de alguna manera, por ejemplo, en el caso de los migrantes que trabajan revendiendo o anteojos o ropa, ahí sí está la ley de marcas, que sí les cabe. Entonces, si revenden algún producto que tenga una marca de imitación, entonces ahí sí están, eso sí ya es un delito. Y eso, bueno, va a ir dependiendo. En el caso de Madrid pasa eso, digamos, ellos tienen el permiso de venta ambulante, el municipio de Madrid les habilita a una serie de cosas que pueden vender en el verano, como pelotas, bueno, billutería, pero, por ejemplo, no les permite participar de las ferias artesanales. Los migrantes senegaleses no pueden participar de ferias artesanales, entonces solo les queda trabajar caminando, porque hasta hace un tiempo ellos podían vender de manera permanente sentados en la rambla, pero ahora la ley se modificó para que solo puedan caminar. Eso va a ir dependiendo de cada lugar. Y no, es cierto que en realidad hay muchos movimientos que ayudan, o sea, por los que se organizan los trabajadores o los vendedores ambulantes senegaleses y de otras nacionalidades, argentinos, de lo que sea. Está el movimiento de trabajadores migrantes, por ejemplo, que está en Buenos Aires y ayuda a los migrantes, pero esas regulaciones van a variar dependiendo cada ciudad. Okay. Gracias. Había pedido la palabra, a ver, una estudiante, Morena, de Tancur. No sé, Morena, ¿estás todavía? Sí, ahí estoy. Hola. Quería preguntarte, Luz, hola. Quería preguntarte que vi en una revista que se llama Anfibia, que decían que vos, cuando, digamos, el cumpleaños de 15, vos justo lo tuviste en la crisis del 2002, y decía que como que tu regalo, en vez de irte a Disney, que es como lo más común, por así decirlo, que es como que lo que todas las chicas, por así decirlo, quieren, vos pediste unos años después ir a Sudáfrica, ¿puede ser? Sí, exactamente. Eso está en la biografía, en la revista Anfibia, de un artículo que salió publicado hace un poquito, que esa foto final del muchas gracias es la imagen de esa nota, que es una crónica en realidad, es una crónica que cuenta la historia de un chico de Comodoro y un chico de Varela en este contexto de pandemia. Sí, así fue. En realidad en 2001 yo cumplí 15 años en 2001 y obviamente que para ese momento es la fiesta de viaje el que puede o el que... Y a veces digo, gracias a la crisis del 2001, no malgasté dinero en ninguno de esos lugares y hice lo que quería en realidad, que fue unos años después, elegí irme a Sudáfrica. Sí. Tal vez hubiera elegido, no sé, en ese momento era lo que uno por ahí, Sudáfrica es como el país más conocido, ¿no?, de África. Como que más resuena e incluso es como el más occidentalizado también del país, el que más altos índices de desarrollo per cápita tiene, de PBI, etcétera. Pero bueno, sí, elegí eso. Estuve en la capital y bueno, y en otros lugares también. ¿Y eso fue uno como de los indicios que te dio para estudiar después antropología o lo decidiste por otra cosa? No, sí, exactamente, porque yo, de hecho, me fui a Sudáfrica cuando después empecé a estudiar la carrera. Ya para ese momento estaba bastante perfilada que me gustaba la antropología, siempre me gustaron las cuestiones culturales y la antropología era la carrera que me parecía que reunía todo eso. Sí, y después el hecho de yo trabajar con la migración senegalesa específicamente, o de interesarme más por la cuestión de la negritud y la migración africana, yo hice una parte de mi carrera en Brasil, la carrera de grado, la licenciatura en antropología, yo la hice un año en Brasil por un intercambio. Y Brasil es un país que tiene una gran población negra, entonces la cuestión de la negritud y qué pasa con los negros en Argentina, qué pasa con esa historia negada o invisibilizada, siempre me llamó la atención. Y para ese momento la migración senegalesa aumentaba, estaba bastante visibilizándose, y bueno, me llamaba la atención qué pasaba con estas nuevas personas que eran negras y que vendían en la calle y qué pasaba con esa idea de que todos en Argentina éramos blancos. Así que bueno, empecé por esos lados y después terminé trabajando las cuestiones de trabajo que me... ¿Es normal que migren niños o niñas? No, qué buena esa pregunta. No. De hecho, la mayoría de los niños que... El viaje tampoco es un viaje sencillo, habrán podido ver que, o sea, por más que se llegue en avión, o a Brasil, o a Ecuador, después son viajes por tierra largos, no es el viaje tal vez de que se acostumbra a ver en las imágenes de Europa y del Mediterráneo, que son viajes
re peligrosos en las pateras, ¿no? Esos barcos que... Pero igualmente es un viaje largo, imagínense que los niños no afrontan ese viaje tan largo. La mayoría de los niños han nacido acá en Argentina, y lo que se acostumbra sí es tal vez mandarlos a Senegal a que vivan con las familias que permanecen allá, en cualquier ciudad, para que empiecen la escuela coránica, para que empiecen desde chicos a conocer y a formarse en esa cultura senegalesa. Algunos, otros no, otras familias eligen que sus chicos crezcan acá. Pero lo que, por ejemplo, es común es algunas mujeres que estaban trabajando en Argentina, tuvieron sus hijos acá y se fueron, por ejemplo, a Inglaterra, el caso de una chica, ¿no? Que se fue a migrar a otra parte, eligió que sus hijos vuelvan a Senegal y ella se pueda ir sola a Inglaterra, empezar de nuevo, ¿no? En un lugar nuevo que ya no conocía. Entonces, toda esa adaptación primera la decidió hacer sola, y a sus hijos los mandó con su madre, sus hermanas y su familia que está allá. Es muy común esto de la crianza transnacional. De hecho, hay gente que te estudia eso, esto de las crianzas transnacionales, ¿no? La madre en una parte del mundo manda a los hijos allá, y eso no son formas de vida que tal vez son muy diferentes a las nuestras, pero para ellos es su cultura, son sus costumbres. Las dificultades que enfrentan en Argentina, a la llegada en Argentina, también creo que se explicó bastante acerca de eso, ¿no? El tema de los documentos, los papeles. No sé si hay algo más para decir, Luz, respecto a eso. No, las redes, lo de las redes migratorias, ¿no? Que ya he mencionado, también contrarrestan un poco esas dificultades. La forma de vida en comunidad hace que todos tengan un lugar donde llegar, donde trabajar, y informaciones sobre, cómo tratar de solucionar estos problemas que son más de tipo estatales, legales, y que les pasa a cualquier persona que migra, que tiene que resolver sus papeles y demás. Se puede migrar, dice, puede migrar una familia entera a Argentina, a ver si hay algún caso de esto. No, familias enteras es raro que viajen, porque por lo general los varones que llegan o son varones que recién se han casado, o son varones solteros que se casan estando acá, entonces la familia se constituye ya en el proceso migratorio, digamos. Además son familias, no es la idea de familia nuclear que tenemos, mamá, papá, hijos, son familias extensas, esto de varias generaciones que conviven juntos, entonces hay que ver hasta dónde, a qué le llamamos familia. Si es toda esa familia enorme, no, imposible, nunca van a viajar. No vas a trasladar a esa abuela que les mostraba, no la vas a sacar de su pueblo. Pero no, familias enteras así no he conocido. He entendido, que se haya escuchado bien, y sobre todo que les haya parecido interesante. Algunos estuvieron participando bastante y eso estuvo bueno, me pone contenta saber que había gente del otro lado ahí siguiendo, así que espero que les haya gustado. Buenísimo, Luz. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, chicas. Muchas gracias por todo. Igualmente. Bien.